¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a este su programa El Congreso Llega a Ti. Rafaelina Bisonó les acompaña en el día de hoy. Nuestra compañera Mayro Gando está en una asignación muy especial. Así que bueno, yo estaré con ustedes desarrollando algunos temas y piezas legislativas que se están dilucidando en el Congreso Nacional. Conversaremos con un diputado que nos va a hablar de unos importantes proyectos a nivel de vivienda que beneficiarán con un techo digno a los dominicanos, un sueño tan anhelado para todos, y otros temas de interés de lo que ha sido pues los tópicos de esta semana en República Dominicana. Quédese con nosotros. Bueno, señores, y como una forma de enfrentar la crisis económica en República Dominicana, también debido a los efectos de los precios internacionales y demás, el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 396-21, pues ha emitido lo que es el plan de austeridad y gastos públicos para de alguna manera solventar lo que es precisamente los gastos a nivel oficialista. Aquí incluye desde la suspensión del uso de vehículos durante los fines de semana, también pues elimina lo que son los viajes a primera clase y demás. Así que vamos a ver a continuación un poco de lo que trata este importante plan que ha presentado el presidente Luis Abinader. Ramón Santana Álvarez tiene los detalles. Con el fin de enfrentar el severo impacto generado por la pandemia del COVID-19 en la economía nacional, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 396-21. Diputados del Partido Revolucionario Moderno expresan que es una medida correcta en medio de la situación que vive la nación dominicana. Pero es lo que debió ocurrir desde hace mucho tiempo, es lo que exige el estado situacional actual. Es decir, el presidente lo que ha hecho es poner el oído en el corazón del pueblo y tomar una decisión acorde con los requerimientos actuales. Una buena medida en un momento de crisis como vive la República Dominicana en el día de hoy, todo lo que pueda venir a ahorrarse para el mejor servicio a los dominicanos y específicamente para esta pandemia, yo creo que tiene buen resultado. Se establece considerables reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujos, remodelación de alto costo, agasajos y celebraciones. Mientras que diputados del Partido de la Liberación Dominicana, aunque respaldan la disposición, piden que se haga frente a los altos costos de los alimentos. Aplaudimos esa medida. Sin embargo, lo que más nos preocupa es la falta del control de los precios. No quiere decir que propiamente haya un departamento de control de precios. Se habla por un lado sobre dar espacio a las importaciones, pero las importaciones de una forma u otra tiene como respuesta la bancarrota de los sectores productivos nacionales. Me parece muy correcto, sobre todo en un contexto actual, donde en San Cristóbal, donde en todo el país vivimos en una situación difícil, en una situación pandémica que afecta no solamente a la República Dominicana, sino al mundo. Pero además de esas medidas, entiendo que se deben adoptar otras medidas para tratar de reactivar la economía. La medida también prohíbe las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades públicas y hasta el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, así como salidas al exterior de servidores públicos o viajes oficiales que no cuenten con autorización previa. Importante que se sigan tomando este tipo de medidas también en otras áreas del país. Y precisamente para seguir enfrentando lo que ha sido la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, pues el presidente Luis Abinader solicitó 45 días más del estado de emergencia como una forma de tratar de paliar todo lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Así que a continuación nuestra compañera Yuberkis Guante tiene una importante historia de lo que ha sido esta petición del presidente. El Senado de la República acogió el pasado jueves la solicitud del Poder Ejecutivo y aprobó en única lectura otra prórroga para extender el estado de emergencia por 45 días más. Esta nueva medida entrará en vigencia a partir del 14 de julio hasta el próximo 26 de agosto del presente año y fue votada por 24 de los 25 senadores presentes. Aprobado la prórroga del estado de emergencia por 45 días a partir del 14 de julio. En la carta remitida al presidente del Senado, Eduardo Estrella,
el presidente Luis Abinader explica que el estado de emergencia fue prorrogado por última vez hasta el 13 de julio del año en curso. Manifiesta el mandatario que gracias al toque de queda y las demás medidas de distanciamiento social adoptadas durante los estados de emergencia se ha logrado ejercer el control sobre el COVID-19. El presidente expresa que es necesario mantener las medidas de precaución y modularlas y agrega que se asegura una paulatina y segura reapertura económica. Abinader destaca que el país ha logrado contener el nivel de contagio gracias a las medidas y sobre todo el Plan Nacional de Vacunación, que asegura se ha ejecutado de forma exitosa. En ese mismo orden, el Gabinete de Salud, que coordina la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció el pasado jueves que la población deberá recibir una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19. Atentos a lo que es la salud y la prevención para de una vez y por todas protegernos 100% contra el COVID-19, pues se ha decidido el poder ofrecerle a todo el pueblo dominicano una tercera dosis de refuerzo de vacuna contra el COVID-19. Y fue el pasado viernes cuando la vocera del gobierno, Milagros Germán, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que será esta semana cuando el gobierno dé a conocer la estrategia a utilizar en la colocación de la dosis de refuerzo. Iniciativa que halló respaldo, entre otros sectores, en el presidente del Frente Cívico y Social, Isaías Ramos, quien consideró como positiva la medida anunciada por el gobierno dominicano de aplicar la tercera dosis de vacuna anti-COVID a la población. El Frente Cívico y Social quiere aprovechar este medio porque realmente estamos requiriendo un apoyo para el gobierno, que el tema de la vacunación se haga en los momentos adecuados. La tercera dosis va a ser necesaria en algún momento, ya que otros países como el Emirato Árabe Unido ya lo está aplicando y Chile ya lo está contemplando para a partir de septiembre también comenzar esa vacunación. También llamamos al pueblo dominicano que mantenga las medidas sanitarias del lugar, como son la mascarilla, el distanciamiento social y la higiene adecuada, para que esta situación no se siga profundizando y realmente podamos salir todos de esta situación y no haya necesidad nuevamente de encerrarnos en nuestros hogares. Para el Congreso llega a ti, Yuverquis Guanté. Las inclemencias de la pandemia siguen afectando a todos los dominicanos. Diversas han sido las opiniones en torno a esta extensión por 45 días más del estado de emergencia, un año y pico en esta situación, pero es necesario, al igual que también, pues ahora el llamado a una tercera dosis de la vacuna del COVID-19. Vamos a ver un poco más de qué piensan algunos legisladores en torno a la situación actual que vive el país con la pandemia. La recomendación de los médicos especialistas es que la población continúe adoptando las medidas ante el coronavirus que desde marzo del año pasado ha contagiado a más de 300.000 dominicanos. Los diputados Dulce Quiñones y Santiago Vilorio aprueban que se prorrogue el estado de emergencia porque no puede haber un relajamiento de las medidas. Pero eso es lógico. ¿Y por qué nosotros los legisladores aprobamos esos préstamos? Fue para eso, para comprar la vacuna. Entonces aquí la gente no quiere aprovechar la vacuna. Miren, hay países que desean que le llegue aunque sea 1 millón de vacunas, aunque sea una vacuna. Hay países que nunca han vacunado a nadie, que no han podido vacunar. Y nosotros la tenemos ahí y no quieren vacunarse. Si todo el mundo se vacuna aquí, nosotros la pandemia la terminamos aquí definitivamente. Esto podría ayudar a que podamos controlar la pandemia que tanto daño ha hecho en los últimos días y que ha ido en incremento. Muchas personas han estado perdiendo la vida producto del contagio, pero además que la población tome conciencia de esta situación para poder controlar el virus, porque realmente ya en otros países como en Estados Unidos, pues las cosas se han flexibilizado y nosotros esperamos que a estas alturas tuviéramos una situación diferente. Mientras que el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana manifestó que no votará por nuevo estado de emergencia. Se justifica de nuevo un estado de emergencia, puede ser estado de emergencia que simplemente aboga por el toque de queda. O sea, siento yo que le vamos a cambiar el nombre a ¿cómo se dice? El vampiro a Drácula y ponerle el COVID, ponerle Drácula. O sea,
Este martes, el Poder Ejecutivo dispuso mediante el decreto 398-21 mantener el actual horario del toque de queda hasta el próximo 30 de junio como parte de las medidas restrictivas para el control de la pandemia. Definitivamente ese es el llamado, todos como dominicanos a respetar todo lo que es precisamente estas medidas sanitarias, todo lo que es estos protocolos de higiene para que no se sigan perdiendo la vida de tantos dominicanos y que pudiéramos bajar esta curva, todos a seguir inoculándose y por supuesto el llamado a aquellos que ya se han colocado la segunda dosis a que ahora pues también vayan y se pongan la tercera si ya tienen un mes de aplicada la segunda. Nosotros continuamos con más de este programa El Congreso Llega a Ti. Ahora nos vamos a una brevísima pausa, de inmediato más informaciones, usted no se vaya. Amigos, aquí estamos de regreso en su programa El Congreso Llega a Ti, conversando un poco de todo lo que son las diversas legislaciones que se estudian desde el Congreso Nacional. Precisamente ahora hablemos de vivienda. Desde el artículo 59 de la Constitución de la República, pues se rige que todo el dominicano tiene derecho a la vivienda. Es por esto que desde hace años se vienen estudiando diferentes proyectos de distintos partidos políticos para que cada dominicano pues tenga derecho a esta. Desde hace unos meses el Senado pues ya ha estudiado y aprobado lo que es el proyecto de ley de lo que sería la creación del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Hay toda una comisión especial que la estudia, por eso estamos aquí con quien la preside, el distinguido pues diputado por Santiago del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro Silverio, a quien le damos la bienvenida por acompañarnos en el Congreso Llega a Ti. Gracias por estar aquí. Gracias, compueblana. Así es, ambos somos de Santiago. Un saludo a Mayra, donde quiera que esté. Así es, nuestra compañera Mayra, que hoy no pudo acompañarnos. Sin embargo, pues hablemos un poco de lo que es la creación de este ministerio. Por años se ha deseado que cada dominicano, hay diferentes proyectos incluso desde el Poder Ejecutivo. Cuéntenos de qué manera pues surge lo que es este ministerio y este proyecto de ley. Sí, realmente el Poder Ejecutivo trató de consensuar un proyecto. Un proyecto único. Había en el Senado una propuesta del senador Bautista. En la Cámara de Diputados hay dos proyectos, uno que era nuestro, era el más viejo, el de nosotros era el más viejo. El de la diputada es un proyecto nuevo porque es de la diputada nueva. Pero en el Senado se refundió el Ejecutivo con el de el senador Bautista. Yo retiré el mío porque inclusive cuando hablamos con las autoridades, lo importante no es que sea el mío, sino que se apruebe el proyecto para que haya facilidad de construir vivienda, sobre todo vivienda económica para la gente de menos recursos. Bueno, y el Senado tomó desde noviembre llegó ese proyecto al Senado. Ellos lo estuvieron estudiando hace como 20 días o 25 días que llegó a la Cámara de Diputados. Ustedes saben lo que pasó en la Cámara de Diputados, que hubo que cerrarla por 15 días por el problema de la pandemia, que afectó mucho y dio duro en el Senado, tanto a diputados como a empleados. Pero no hemos empleado a fondo en 2 semanas y lo tenemos realmente en la parte final. Trabajamos hasta 2 veces al día, inclusive hoy había sesión y trabajamos, ayer había sesión y trabajamos para adelantar el proyecto, pero pienso que en los próximos días estará listo el proyecto y se está consensuando porque hay que consensuar una pieza realmente que necesita de una mayoría porque es orgánica y un proyecto orgánico necesita de una mayoría especial. Y el presidente de la Cámara, que tiene un gran liderazgo, que pesa dentro de la Cámara de Diputados, los voceros, el vocero oficialista del PRM, han estado consensuando junto con
lo demás, tratando de sacar la ley lo más pronto que se pueda, pero una ley que si no es la perfecta, porque es difícil, sino la posible. ¿Cuál es la receptividad que ha tenido precisamente desde la Cámara donde usted está, la de Diputados, hasta el momento, tanto de los mismos legisladores oficialistas como los de otros partidos? Como te dije, el peso del liderazgo del presidente, ¿no? Para conciliar intereses, para tratar de que saquemos una buena pieza. Y los diputados han estado interesados cuando se convoca. Hay entre 25, 30 diputados de las distintas bancadas que van a orientarse y a estudiar, a ser parte del proyecto. Y creo que no va a tener dificultad para ser aprobado. La gente, o bien sea los legisladores, entienden que es necesario ese proyecto. Nosotros cuando lo sometimos de nosotros anterior, que lo estábamos estudiando, lo sometimos junto con 2 proyectos, lo tenemos parado ahí. Nosotros entendemos que en este país, por la situación que se está dando del agua, debía realmente también aprobarse un ministerio del agua que recoja todas esas instituciones que andan por ahí, las CORA, las direcciones, y haga un proyecto con todas esas direcciones de agua y se convierta en un ministerio. También aspiramos a eso, pero realmente lo que nos ocupa es ese proyecto, el proyecto de la vivienda. Está bien equilibrado, con sus dificultades, porque los proyectos cuando desmantelan una institución como fue la obra, la OIC, ¿verdad? OIC, sí. Al estar desmantelada tiene que realmente tocar parte jurídica y todo eso se está complementando. Además, despoja de alguna manera yo diría, facultades del Ministerio de Obras Públicas, que todas esas cosas hay que acomodarlas, porque de alguna manera no se pueden dejar cosas en el aire que puedan traer cualquier tipo de contratiempo para su aplicación. Entonces, se está estudiando con cautela para sacar la mejor ley. Hasta ahora tenemos entendido que ya pues diferentes sectores han visto la pieza, incluso tuvieron una importante reunión con el director del INVI, Carlos Bonilla. Cuéntanos un poco cuál ha sido también pues la aprobación de estos que han dicho y otros sectores que ya la han visto. No, el Senado hizo una cantidad de entrevistas, nosotros también. Era natural que el ingeniero Bonilla, como director del INVI, y que será lo que se va a convertir en ministerio, estuvo con nosotros un par de horas explicándonos el contenido, y también el Ministerio de Obras Públicas en la persona del ministro de Obras Públicas fue a hacer sus consideraciones. Otras instituciones civiles que construyen obras y que comercializan con obra también, ¿tú me entiendes? Toda esa gente fueron escuchados y tomado en cuenta. Algunas de sus sugerencias se van a tomar en cuenta para que la ley realmente pueda comenzar con buen éxito. Hemos visto el interés del gobierno dominicano de hacer alianzas público-privadas, precisamente por la situación de la crisis económica, son unos aliados. En esta legislatura también incluiría lo que es fomentar estas alianzas. Cuéntanos un poco de qué manera funcionaría esta parte. Sí, realmente el gobierno está empeñado en esa alianza. Además, un fideicomiso incluiría. Fideicomiso, exacto. Sobre todo ahí en fideicomiso, el gobierno está realmente manejándose con esa integración del sector público-privado, y el interés fundamental del Estado es construir hasta donde le sea posible en esa alianza, porque no es para regalarla la casa, es para venderla, pero a bajo precio. Así es. Donde la gente de abajo tenga la oportunidad. Si tú pagas 7 o 8 mil pesos, 10 mil por una casa,
tú la pagas por la tuya y cuando termine es tu casa. Es decir, que tú la pagas de alquiler. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Que el alquiler que tú pagas lo invierte en la casa que va a construir el Estado para facilitarla de que tú la obtengas y que sea cómodo a precio de acuerdo a lo que tú ganes y puedas producir. Hemos visto el interés del gobierno de que pues todos los dominicanos tengan un techo digno, así como también diferentes planes que ya se han lanzado como Vivienda Feliz, Mi Vivienda, donde hemos visto ya que se han dado los primeros picazos que en Atonuevo de Mano Guayabo, otro en Santo Domingo Norte. ¿Iría esto de la mano? Sí, esos planes, todas esas propuestas. Y debo decirte que la oposición hemos estado realmente que estudiamos con mucha profundidad la propuesta que manda el Ejecutivo. Todo lo que sea en beneficio, que se vaya a beneficiar a la población, sobre todo la población más vulnerable en términos de posibilidad. La oposición hemos estado dispuestos a apoyar en esa dirección, porque lo importante no es quién lo haga, lo importante es que se haga en beneficio del país. Actualmente, pues ya he visto cómo esto funcionaría o quién lo regiría, cómo sería la integración y cuáles instituciones serían las afectadas de alguna manera. En general es beneficio, pero que irían incluidas dentro de este ministerio. Bueno, lo que hace es que se distribuyen facultades hacia el nuevo ministerio que estaban en el INVI, que estaban en la OIC, y que también estaban o están en obra pública. Va a ser más amplia la responsabilidad del INVI, de ese ministerio. Por eso digo, por eso que la estamos estudiando con la mayor profundidad, porque son aspectos delicados que de alguna manera tienen algún vínculo técnico. Y como es un ministerio nuevo, tú tienes que crearle y construir una ley que tenga desenvolvimiento de manera inmediata. Así es, y sobre todo que va directamente a la clase pobre, donde muchas personas, pues ese es el gran sueño anhelado de toda persona, es tener su casa y bueno, definitivamente. Por eso se va a llamar Ministerio de la Vivienda. Es para ver todo lo que sea vivienda, hospitales y cosas así por el estilo, esas edificaciones que antes lo decidían esas instituciones que han sido anuladas y que también Obra Pública tenía parte de eso en su responsabilidad. ¿Esto tiene un tiempo previsto para su aprobación? ¿Cómo ve que sea aprobado mediano plazo, largo plazo? ¿Cómo lo ve? Esto tiene de plazo inmediato, inmediatamente se apruebe, se aplicará, es de aplicación inmediata, desde la promulgación. Cuando el Ejecutivo lo promulgue, pues ya ese ministerio comenzará a funcionar en las inversiones que tiene que hacer en esa materia y en esas áreas de la construcción de vivienda. Bueno, esperamos que sea una realidad, ya que ya ha sido sometido. Vamos a ver qué ahora piensa pues la Cámara de Diputados con esta segunda revisión y por supuesto del Senado tiene su gran aprobación. Así que vamos a ver lo que sucede en lo adelante porque definitivamente es un proyecto que beneficiará a muchas familias dominicanas de escasos recursos que por años han tenido que vivir alquilados por no tener todos los ingresos, toda la suficiente pues implementación para llevar a cabo su proyecto de vivienda. Así que ahora nos vamos a una breve pausa aquí en el Congreso Llega a Ti. De inmediato seguimos conversando con otros temas desde la Cámara Legislativa de República Dominicana. Continuamos en el Congreso Llega a Ti. Gracias a todos por la sintonía. Seguimos conversando con el diputado por Santiago, Máximo Castro Silverio, de diferentes temas de la vida nacional. Actualmente hay varios en el tapete y bueno, nos gustaría saber qué piensa usted de esta nueva extensión que ha hecho el Poder Ejecutivo por 45 días más del estado de emergencia. Sí, mira, el Congreso siempre ha estado dispuesto y ha apoyado toda la iniciativa
en cuanto al estado de emergencia, en cuanto a los préstamos para la vacuna, todo lo que tenga que ver con el sistema sanitario de la nación. El Ejecutivo ha recibido el beneficio del apoyo de toda la oposición. Nadie se ha opuesto, sobre todo porque estamos enfrente de una pandemia que mata gente. Así es. Y enferma gente y realmente las inversiones son grandes. Entonces hay una actitud en el Congreso de no hacer oposición a algunas voces que son naturales del Parlamento, que se desatan haciendo planteamientos para hacerse sentir como oposición. Pero en el caso de nosotros que representamos la oposición racional, le llamamos nosotros, siempre hemos estado dispuestos y sobre la base de la conciencia que hay que hacer de que un proyecto de esa naturaleza, sobre todo para preservar la vida, ahí debemos y tenemos que estar. Entonces yo pienso que el gobierno, el Estado debe seguir con ese estado de emergencia, debe seguir la vacuna, la gente tiene que irse a vacunar, porque esa es la única forma de enfrentar este enemigo tan poderoso. Y como te digo, el Congreso ha estado dispuesto y ha estado aprobando, inclusive arriesgándose, porque nosotros estábamos en una línea vulnerable, muy vulnerable, que se nos enfermaron unos 25, 30 diputados, han estado afectados, entre ellos graves, y empleado una cantidad, y el Congreso ha estado realmente participando, asumiendo esa responsabilidad, aún con el peligro de venir a aprobar el estado de emergencia y de aprobar los recursos, los préstamos que necesita el gobierno para la vacuna, y hemos estado activos. Y mira que aunque tuvimos que coger unas vacaciones de 15 días para hacer una fumigación al Congreso y realmente corregir muchas cosas sanitarias, el Código Penal que lo teníamos pendiente, hoy lo íbamos a aprobar, pero decidimos, se nos hizo tarde porque tenemos que aprobar otra cosa, pero ya en la semana que viene se estará aprobando el Código Penal y muchísimas leyes importantes que se paralizaron producto de lo que pasó en el Congreso con la pandemia. Sobre precisamente lo que es el COVID-19, me gustaría saber su valoración de todas estas estrategias que ha hecho el gobierno para dinamizar un poco el Plan Nacional de Vacunación. Sabíamos que había muchos memes y demás en las redes sociales que pues lamentablemente algunas personas cogían miedo, y ahora pues hemos visto cómo masivamente, ahora también con la entrada de la vacuna Pfizer, donde también los adolescentes pueden inocularse, hemos visto gran mayoría de personas cada fin de semana, diariamente, acudiendo al plan. ¿Qué le parece? Hay una actitud de la población de vacunarse. Sí. Y luego los jóvenes han estado realmente concientizándose. Y nosotros lo que de alguna manera movemos masa, porque somos políticos, hemos estado ayudando en la publicidad, de hacerle llegar a la gente la necesidad de la vacuna. Yo creo que en materia de sistema sanitario, la eficiencia ha sido importante, muy importante, y todo el mundo se ha unido a esa decisión, porque se trata de vida, y la gente ha acudido a vacunarse. Eso daba gusto ver los jóvenes. Hace un par de semanas eran multitud de jóvenes, y ya hay una gran cantidad de jóvenes vacunados, pero necesitamos más. Tenemos vacunas y necesitamos que lo que faltan, tanto los jóvenes como los adultos que no se hayan vacunado, que no se lleven de historia, porque lo importante, no podemos desafiar la ciencia. La pandemia es un enemigo que solamente con la vacuna lo podemos combatir. Es importante ese llamado que usted hace a toda la población, precisamente porque algunos tenían temor
No sabemos a qué, porque todavía Sí. no se ha salido nada de control, de que alguna persona tenga un efecto secundario, alguna muerte por esto, pero ahora se suma el hecho del anuncio que hace la presidenta del Gabinete de Salud y vicepresidenta de la República, Raquel Peña, de que precisamente viene una tercera dosis. ¿Cuál es su opinión en torno a esto? Mucha gente se ha alarmado, pero simplemente pues el anuncio que ha hecho tanto ella como el ministro de Salud es que es necesaria que la persona esté pues totalmente repela este virus. Pudiera crear sospecha entre el ciudadano, porque es natural, porque primero no se había dicho que antes. Era uno, dijeron que era dos, ahora dice que son tres, pero creo que de todas maneras lo que abunda no daña, dicen en términos jurídicos. Vamos a llevar eso a términos de salud. Quizá esa sea una garantía para realmente detectar y evitar que no entre por ninguna parte la pandemia. Quiero tener yo esa duda, que sea así, el beneficio de la duda. Pero si hay que ponerse la 3, hay que ponérsela, porque sí, no tenemos otro medio. No tenemos otro medio para curar, no tenemos otro medio para evitar que le dé la pandemia a la gente. Entonces, si es la vacuna, entonces tenemos que vacunarnos las 3, las 4 y las que sean. Bueno, dicen algunos sectores que ya entran en competencia, el sector comercial, de los laboratorios, bueno, eso puede ser verdad, pero mientras tanto yo quiero estar sano, yo quiero evitar que me dé, que llevo un año peleando con el alcohol, untándome alcohol entero, en cada minuto, lavándome la mano, bañándome, y bueno, una cantidad de factores, y con mi mascarilla que no me falta, no me falta en ningún aspecto aquí por la distancia que tenemos. Claro. Pero yo creo que lo que tenemos nosotros es que acudir a lo que nos beneficie en bien de la salud. Así es, importante ese llamado que hace y la exposición que tiene diariamente, trabajando con un sinnúmero de personas, tanto en el mismo Congreso, y que gracias a Dios pues no le ha tocado resultar positivo. Hay otros puntos que han estado pues en el tapete desde el Congreso Nacional, y fue pues un anuncio de que pues sería aprobado un estudio para revisar si en la cuenca de San Pedro de Macorís habría hidrocarburos o algún tipo de combustible. ¿Qué piensa de esta iniciativa? Ha creado pues posiciones a favor y en contra. Los diputados incluso de San Pedro dijeron que no la conocían, que no la habían visto anteriormente, pero es algo que venía dándose ya desde el año pasado, de una empresa interesada en estudiar si en República Dominicana tenemos el mineral y pudieran poner el 100% de la inversión. Comparto las inquietudes de los legisladores de San Pedro de Macorís, pero esa no es una propuesta para San Pedro de Macorís nada más, es para el país, es para el pueblo dominicano, porque si lográramos descubrir que tenemos petróleo, entonces el país cambiaría de rumbo. Y allí tuvo una aceptación. En el día de hoy se aprobó esa propuesta, tuvo una mayoría realmente aplastante, con algunas voces que son naturales, porque ese es el Parlamento, como decía ahorita. Es, claro. Pero nosotros tenemos que entender que si hay una empresa, fue un contrato, naturalmente es un contrato que ha hecho el Estado Dominicano con esa empresa, y ellos que van a invertir para la exploración, nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar esa posición. Fue apoyada por todos los bloques, por todos los legisladores de todos los bloques, de todos los partidos. La ganancia sería 60-40, 60 a ellos, 40 el país. Exacto, pero ellos que van a hacer la inversión. Exacto. Y lo que queremos es que aparezca el petróleo. Todos queremos, ¿verdad? Claro, claro. Que no tendríamos todos estos gastos en combustible que la gente se queja. Y no estaría tan alto. La única manera de bajar los combustibles sería, eso sería una solución importante para el país. Así es, hablando precisamente de estos gastos que constantemente pues tenemos los dominicanos, precisamente el presidente Luis Abinader anunció la semana pasada lo que sería el plan de austeridad. ¿Qué piensa de esto? Desde viajes en primera clase, desde uso de vehículos oficiales los fines de semana, canastas, festejos. Cuéntenos qué piensa de todo esto que pues le ha apretado los pantalones a muchos funcionarios. Bueno, cuando los presidentes se estrenan nuevos, toman esa medida. Casi todos han tomado esa medida. Estamos en una crisis realmente. No sé si da algún resultado tiene que dar. Estamos en una crisis
y lo que haya que economizar hay que hacer esfuerzo, porque nosotros los servidores públicos tenemos que dar el ejemplo a la población, porque la población es que sufre, además es la que paga impuestos. Claro. Entonces, eso no quedaría mal, aunque hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo cuáles? Bueno, de que se le quite con una placa oficial no pueda viajar el funcionario, porque si se tiene que trasladar de un sitio para otro, lo que tiene es esa placa, hacer un oficio de claro. en bien de, ¿tú me entiendes? Pero son cosas simples. De todas maneras, el que gobierna hay que entender que hay que dejarlo gobernar. Tiene tiene que tomar decisiones que a veces son dolorosas, pero hay que aceptarlas. Pero no la veo mal, creo que estamos en un camino de reducir los gastos, claro, porque es necesario, porque tenemos mucha gente aquí en Serviles que no recibe nada, entonces no tenemos por qué. La oposición ha estado realmente apoyando ese tipo de medidas, ¿no? Claro. El presidente Abinader, que creo que es uno de los presidentes mejor intencionados que hemos tenido en los últimos tiempos, ha estado muy activo en sus labores presidenciales y ha encontrado un soporte de que la oposición no ha estado confrontando como confronta la oposición, y en su momento pues habrán confrontaciones porque la política es así y la oposición tendremos que confrontar porque eso es necesario para el equilibrio y las cosas que, por eso yo digo, nosotros somos, el caso de nosotros como partido, somos opositores racionales, claro, porque criticamos lo que entendemos que no es bueno, pero apoyamos lo que entendemos que es bueno. Y esa es la democracia, precisamente. Esa es la democracia y eso debe ser racional. Equilibrio. Claro que sí. Precisamente parte de esas medidas con la situación que ha habido del aumento de algunos productos de la canasta básica y bueno, se ha dicho recientemente que esto se debe a situaciones ya internacionales. ¿Qué piensa de esta reunión que hizo el presidente Luis Abinader, una mesa de diálogo reunido con diferentes sectores, incluyendo precisamente el empresariado dominicano? Y allí pues le convocó a aquellos mismos presenten propuestas para solventar esta situación que afecta al pueblo. Es muy preocupante para nosotros lo que hemos visto, tanto el pueblo dominicano accionando, lo que conozcamos desde hace mucho, porque estamos en las funciones públicas. Cuando se trata de la comida, eso es sumamente delicada. El presidente ha estado activo tratando de frenar eso, porque además se le agrega, además de los precios internacionales de la materia que se usan para cada cosa, la especulación, se aprovechan los especuladores, pero creo y pienso que el presidente debe llamar a un diálogo, a un entendimiento con todos los sectores. El sector político debe ser parte de cualquier decisión a ese nivel, porque el sector político es el que mueve masas, mueve militancia. El sector político debe estar activo en la responsabilidad que tiene que tomar el Estado, debe ser parte, porque los partidos políticos son parte del Estado también. Totalmente. Entonces yo pienso que el presidente debe llamar al sector político, al sector social, a todo, para que sea todo el mundo parte de la responsabilidad que está viviendo, porque ningún gobierno, y lo tengo que decir porque yo no soy un opositor agresivo, ni crítico en términos de politizar todos los temas. Ningún gobierno quiere que le exploten la mano, sobre todo lo que es los artículos de primera necesidad. Al contrario, lo que quieren es bajarlo y que la gente pueda comprar, pueda comer barato. Pero de todas maneras creo que hace falta un encuentro entre todos los sectores para dialogar, para hablar qué pasa, porque tenemos que ser todos parte de esta responsabilidad. Y en ese aspecto siempre hemos nosotros abogado, porque siempre lo hemos planteado, porque
se convoque a un pacto nacional de todos los sectores para que enfrentemos todas estas crisis, porque no podemos nosotros dejar que la crisis nos explote en la mano por la falta de diálogo. Entonces yo creo que hace falta un pacto de que todos los sectores realmente participen y sean parte de la responsabilidad de una crisis que no la esperaba nadie. La pandemia no la esperaba nadie, esto es una crisis grande. El presidente ha dicho, me han caído todos los palitos, claro, ¿cómo lo hago? Es una crisis grande, entonces todo el mundo debe ser parte de eso. Pero el que tiene el liderazgo para llamar es el Ejecutivo, el presidente de la República, que tiene el liderazgo para llamar a todos los sectores, y todo el que llame va a ir y ser parte y asumir la responsabilidad. Eso es lo que creemos nosotros. Así es. Bueno, esperar, por supuesto, que todo el pueblo dominicano, pues de alguna manera, y todos los sectores se unan también a esto. Claro. Hay un tema que también se estuvo moviendo en las instancias del Congreso Nacional, y fue la posibilidad de que pues la población militar pueda ejercer el derecho al voto. Hemos visto, pues obviamente esto está prohibido en República Dominicana y otros países de Latinoamérica y el mundo que sí lo aceptan. Sin embargo, algunos dicen que no estamos preparados para esto. Sabemos que los militares se deben básicamente a lo que es directamente el Poder Ejecutivo. ¿Qué ha pensado de lo que se ha dicho desde el Congreso sobre esta iniciativa? Bueno, en el Congreso, sectores de la oposición realmente dice que no debe ser por el momento, que hay que tener cuidado con eso. También los mismos oficialistas, porque eso es, además eso tiene corte constitucional, eso debe ir a una reforma constitucional que tiene que ser consensuada por todo, sobre todo por la clase política, que es la que tiene representación en los órganos congresionales. En estos pueblos presidencialistas hay que tener mucho cuidado. Nosotros no es que no estamos en contra, no nos oponemos. Entendemos que a su debido tiempo, con el mayor cuidado, pudiera ser. ¿Por qué decimos eso? Que hay que tener mayor cuidado, porque en estos países presidencialistas los militares son subalternos del Ejecutivo, y la política es una pasión y apasiona, porque te hace en determinado momento ser agradecido del que es tu jefe y la cosa. Hay una cantidad de factores que intervienen en eso, pero si dentro de un pacto, yo soy seguidor de eso y lo vivo proponiendo, dentro de un pacto nacional para modificar la Constitución, ese punto entra, bueno, pero tiene que ser consensuado, y si se aprobó, mantenerlo con el mayor cuidado y la mayor rigurosidad que expresa la ley, que expresa la Constitución de la República. Precisamente las instituciones castrenses han estado haciendo una profilaxis durante los últimos meses. Hemos visto cómo se han sacado a muchas personas que prácticamente pues no ejercían ninguna función, y precisamente el presidente pues ha anunciado la creación de la Dirección Nacional de Investigaciones, lo que anularía lo que sería el DNI. ¿Qué piensa de lo que sería la conformación de esta dirección, donde pues todo lo que es inteligencia estaría centrado en este? Yo soy cuidadoso, vengo de una formación política conservadora. Sí. Soy cuidadoso cuando se va a tocar el sector militar. Claro. Pero sí pienso que el que está gobernando sabrá realmente qué conviene en el momento. Son muchos canales de información, de inteligencia que ha tenido el Estado Dominicano. Si el Ejecutivo lo quiere reducir, bueno, sabrá, pero yo creo, pero esa es una posición personal mía, que entre más el presidente tiene canales de información, puede estar mejor enterado, puede accionar con más facilidad, pero de todas maneras, yo no conozco el proyecto, desde que llegue pues lo voy a estudiar, y no me gusta hacer una opinión, un análisis de opinión de lo que no conozco y cuáles son lo que envuelve realmente esa propuesta presidencial. Pero de todas maneras, yo creo que eso
va a entrar dentro de un diálogo importante porque necesita de un consenso. Claro que sí. Bueno, definitivamente son muchos los aspectos que pues en pocos meses se han tocado, diferentes situaciones que por cultura, que por años se han intentado cambiar pues en tan solo unos meses, y vamos a ver qué puede desde el gobierno hacerse para mejorar todas estas estructuras que tradicionalmente pues venían amañadas y con una serie de situaciones. Vamos a ver, desearle lo mejor al presidente para que pueda de alguna manera cumplir con todas estas etapas y objetivos que tiene en estos 4 años de gobierno. Agradecerle al diputado Máximo Castro Silverio, ya es parte de la casa del Congreso Llega a Ti. Gracias por siempre recibirnos y ser bienvenido a este espacio. Gracias a ustedes, gracias a usted, gracias Mayra. Y siempre pues estamos dispuestos, como es nuestra casa, a venir a tomar un cafecito con ustedes siempre. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos nuestros televidentes, gracias por acompañarnos en esta entrega del Congreso Llega a Ti. Ya en la próxima semana, por supuesto, nuestra queridísima Mayra Ogando estará en vivo con ustedes. Pasen un feliz resto del fin de semana. Será hasta la próxima.